Buenos días, somos el grupo número 4 y estos son los integrantes. Diana Palma, Stephanie Rivadeneira, Tomasina Cochea y Sofía Crespín. Para empezar vamos a hablar del arte prehistórico. El arte prehistórico comprende desde el Paleolítico superior hasta la romanización desde el año 30.000 hasta el 133 a.C. Se denomina arte prehistórico a todas las representaciones simbólicas hechas por los primeros hombres hasta la invención de la escritura. No solo comprende creaciones simbólicas, dibujos, pinturas, esculturas o monumentos, sino también artefactos como utensilios, construcciones, entre otras cosas, utilizando materiales como la roca, la madera, los huesos y los pigmentos vegetales. Este se conforma por el arte paleolítico, el arte mesolítico y el arte neolítico. El arte paleolítico es el más antiguo. Consiste en pinturas o relieves hechos con las manos o con instrumentos de piedras. El mesolítico es la transición entre el paleolítico y el neolítico, conformado por representaciones rituales mediante figuras estilizadas. El arte neolítico es donde el hombre ya se volvió sedentario, por lo que el arte se transformó en descubrimientos técnicos como la cerámica, fruto del horneado. A finales de este arte surgieron grandes arquitecturas hechas de piedra. A continuación veremos el arte en la Edad Antigua en el año 3000 a.C., que se caracteriza principalmente por reflejar en su arte sus creencias y valores. Por un lado tenemos el arte griego, que buscaba la belleza ideal y de lo natural, donde encontramos principalmente el arte clásico en el siglo V y IV a.C., representado por la arquitectura, como el Partenón, y el arte helenístico entre el siglo IV y I a.C., representado por la obra El Discóbolo de Mirón. Vino la conquista romana al territorio griego y con ello el arte romano, que se basó en el arte griego como tal, solo que su enfoque artístico era más realista y retratando dioses. Su obra representativa es el Coliseo entre el año 70 y 80 después de Cristo. Esta etapa terminó con la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Empezó la Edad Media en el siglo V y XV y con ello el arte románico. Este arte tomó cosas del arte romano, pero lo adaptaron a su visión del arte, que se llevaba más a lo religioso. El arte románico hasta el siglo VII reflejaba el nuevo interés en la arquitectura monumental, como iglesias, y resurgió la pintura mural y en vidrios, hasta que llegó el arte gótico, donde el arte se volvió más detallado con un enfoque en temas emocionales y profundos, naciendo como una forma de arte cristiano. Un ejemplo de ello es la Catedral de Notre Dame, muy conocida de París. Edad moderna, periodo comprendido entre el siglo XV y el siglo XVIII. El arte en la Edad moderna se caracterizó por la ruptura de las reglas y los cánones del arte clásico. Fueron obras de arte más realistas y expresivas. Se compuso de varios movimientos artísticos como el Renacimiento, que surgió en Italia en el siglo XV hasta el siglo XVI. Su característica principal fue el renacer de los valores de la cultura clásica. Tenía efecto de luces y sombras como el claroscuro o la grisalla. Su principal representante fue Leonardo da Vinci. Movimiento barroco. Nació en Italia en el siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. Representaba las pasiones internas, los sentimientos, la espiritualidad. Predominaron los colores ricos e intensos, fuertes luces y sombras. Uno de sus más grandes representantes fue Rembrandt. Clasicismo. Buscaba la armonía, la proporción y la perfección estética. Sus principales representantes fueron sus iniciadores, Carracci, Gianfranco, Guido Reni y el Guercino.
La edad contemporánea es el arte de nuestro tiempo que refleja o guarda relación con la sociedad actual. Suele referirse a obras originadas a partir de la mitad del siglo XX. Se compuso de varios movimientos como el impresionismo, que nació en Francia de 1860 a 1870, cuya característica era la iluminación. Se crearon pinturas donde el color prevalecía sobre las líneas y los contornos. Su principal representante fue Claude Monet. Romanticismo, de 1800 a 1850. Este movimiento representaba los sentimientos, las emociones e el individualismo. Su principal representante fue Caspar David Friedrich. Cubismo, de 1907 a 1914. Representaba la realidad a través del marcado uso de la forma geométrica. Su principal representante fue Pablo Picasso. El expresionismo fue un movimiento cultural surgido en Alemania a principios del siglo XX. Suele ser entendido como la deformación de la realidad para expresar de forma más objetiva la naturaleza y el ser humano. Características: figuras alargadas y contorsionadas, composiciones desequilibradas, contrastes dramáticos, movimiento y dinamismo. Arte vanguardista. Las vanguardias artísticas son los movimientos de la primera mitad del siglo XX que revolucionaron las artes plásticas occidentales. Buscaban romper con las tradiciones y convenciones establecidas en el arte, explorando nuevas formas de expresión. Características: se caracterizan por la disconformidad con la realidad y el estado del arte, el rupturismo, la experimentación, la originalidad, la libertad de expresión y la provocación. Neoclasicismo. El neoclasicismo fue un movimiento artístico y cultural que surgió en el siglo XXIII como reacción a los estilos barroco y rococó. Se presenta como un arte nuevo, sereno y equilibrado, ante el agotamiento de las formas del rococó, con su lenguaje vacío y reiterativo. Características: sus postulados son pureza, exactitud, luminosidad, equilibrio y fidelidad de las artes del pasado, es decir, al clasicismo. El neoclasicismo es el primer arte no cristiano. Edad actual. Graffiti. El graffiti se originó en Estados Unidos como una forma de arte urbano por su expresión libre y su presencia en espacios públicos. Se realizan principalmente con pintura en aerosol, haciendo en algunos casos variaciones con látex, esmaltes e incluso plumones. Características: las ilustraciones no suelen ser demasiado duraderas, generalmente se lleva a cabo en paredes elevadas o muy visibles. Arte digital. El arte ha evolucionado de distintas formas, donde las artes digitales han tomado gran presencia en la producción de diferentes formatos. El uso de herramientas tecnológicas como Photoshop, Canva, Illustrator, LinkedIn, entre otras, no solo facilita el trabajo de manera cotidiana, sino que además sirve como inspiración para la creación de obras y piezas artísticas. Características: capacidad para ser editado y manipulado de forma ilimitada. Las piezas de arte digital no pueden palparse en el mundo físico, a menos que se impriman en forma de imagen o de modelo en 3D.